Bien, hola chicos de estética. Vamos a continuar con esta armoniosa asignatura que es estética e introducirnos al tema que es crítico respecto a estas habilidades que debe de tener un artista. Y pues bueno, bienvenidos, vamos a adentrarnos a esta postura que tiene cada uno sobre versar en esta situación de ser crítico, ¿no? Bien, vamos a ver lo que significa ser crítico y sobre todo pues especular en esta pregunta detonadora que se formula a partir de diversas situaciones de un conocimiento, si bien ya establecido, y que de alguna manera se deriva o hace referencia a las habilidades del pensamiento. Entonces, pues hay varios filósofos que determinan esta ficción o esta facción precisa del ser y del lenguaje que algunos se encargaron de instaurar en esta conciencia de la humanidad, ¿no? A partir de Sócrates, Platón, Heráclito y de varios presocráticos que intentaron instaurar con el pensamiento la dignidad mejor repartida, como bien decía René Descartes, ¿no? Ustedes recordarán que hablamos de René Descartes en filosofía, entonces ahorita en estética pues se requiere esta parte sobre todo fundamental, en percibir y percatarse de las distintas obras y sobre todo en el diálogo, ¿no? Que se envuelve dentro del mismo lenguaje y repercute a diversas formas del pensamiento. Entonces, la pregunta detonadora pues hace referencia a esta cuestión crítica. ¿Qué significa ser crítico? Sin discriminar, sin distinguir. ¿Qué significa ser crítico sin discriminar y sin distinguir? Es decir, a cualquier persona. Ajá. Entonces, crítico, pues de alguna manera formula, es el que formula crítica. A su vez, la palabra crítica se deriva del griego que hace referencia a las habilidades del pensamiento. Ajá. Que permiten discernir, decidir, juzgar, discriminar, distinguir. Y se aplica al arte de analizar y juzgar algo, detectando sus aciertos, errores, contradicciones, insuficiencias y también hallazgos. Por principio de cuentas, toda crítica debe y los logros obtenidos. Existen críticos generosos que más que los defectos y de alguna manera limitaciones ponderan las virtudes y los logros que lo juzgan. Ajá. Ahí vemos, pues de alguna manera, Sócrates conversando y algunos soldados que están en contra de soportar la tiranía de los 30, ¿no? De Atena. Y menciona Alcibiades y de alguna manera estas razones del diálogo que de alguna manera soportan a la lucha. Alcibiades como alumno de Sócrates, Critias más aventajado y ahora por de estas cuestiones filosóficas por celos intentan reivindicarse. Ajá, Critias pues de alguna manera está dolido por la muerte de Alcibiades y pues si bien recordamos todos ellos creían en sus dioses. El crítico de arte es otro de los sujetos imprescindibles en el fenómeno artístico. Su papel es precisamente juzgar y valorar las obras de arte. ¿Ah? La crítica de arte no ha escapado a sus condicionamientos históricos. En la antigüedad el arte se juzgaba por el criterio de la semejanza. Platón, por ejemplo, compara la pintura con un espejo. El pintor es inferior al poeta y al filósofo porque imita escrupulosamente las apariencias. Todavía en la Edad Media se pensaba que inclusive los animales fantásticos habrían de dibujarse del natural, es decir, que las alegorías deben ser verosímiles. Sin embargo, en la época contemporánea se desmorona la estética realista y los críticos renuncian al criterio de semejanza. Otras veces la crítica se ha orientado por patrones religiosos o ideológicos cuando, por ejemplo, se juzga al arte a partir de su efectividad como instrumento al servicio de la propaganda política o de algún credo religioso. Pero en la crítica de arte contemporánea se tratan de evadir esos criterios, tomados como prejuicios que la entorpecen. El crítico de arte tiene su origen en el desarrollo del espíritu reflexivo, ajá, que no se satisface con vivir
en el arte, sino que aspira a comprender totalmente racionalmente el sentido de cada obra artística. La crítica no es exclusiva del crítico de arte. En el espectador se adivina pues, a un crítico cuando formula opiniones o juicios totalmente de gusto. Ajá, sobre las obras que contempla. Igualmente, pues el artista, ajá, en ocasiones se convierte en crítico, autocrítico de sus propias obras y de las de sus colegas. Sin embargo, en el crítico de arte la función de crítica es más especializada y profesional. La crítica, señala Samuel Ramos, pues solo alcanza su perfección cuando se desempeña una función especializada dentro de la vida artística y adquiere una expresión totalmente literaria. Es decir, que nosotros podemos encontrar en periódicos, revistas, libros y medios electrónicos, como en Internet, ejemplo, pues varias críticas de arte elaboradas por especialistas en la materia. Además, pues siguiendo a Samuel Ramos en su obra filosófica de la vida artística, donde hace un análisis caracteriológico, sobre todo de crítico de arte, pues diremos que además el crítico de arte se perfecciona aún más si sabe totalmente distinguir las obras artísticas de las que no son y cuando se define con rigurosos criterios estéticos y una vasta cultura en el ámbito del arte. Para cumplir esta tarea con gran acierto, pues el crítico de arte debe reunir una serie de capacidades que lo coloquen por encima del espectador, entre las que figuran totalmente de alguna manera esta razón en donde se disimula francamente este crítico de arte en todos sus conocimientos, en los que figuran el temperamento artístico, sin el cual todos los conocimientos y culturas resultarían inútiles y sus juicios carecerían de valor, experiencia y este conocimiento del arte, pues evidentemente está, no pretenciosamente, ¿no? Pero sí, de alguna manera el arte en sus manifestaciones y en su historia una conciencia vigilante que le permita distinguir las reacciones estéticas objetivas de las objetivas entre objetividad y ecuanimidad, que son muy importantes para esta relación, ¿no? Por otro lado, observa Ramos que cada artista persigue un ideal artístico propio y original que corresponde a su personalidad, de manera que el crítico de arte pues debe de tomar en cuenta si el artista cumple con el propósito y en qué medida se acerca a él, ¿sí? Eh, la actividad que me van a entregar respecto a una obra de arte y una comprensión lectora, entre los retratos de José de Espronceda se destaca la Virgen de Cordero, que llama desde el primer instante la atención por su originalidad y colorido. La Virgen de Cordero es hija de una inspiración más atrevida que tierna. Su rostro no es bastante delicado, sus extremidades no son bastante perfectas. Los pliegues de su manto son demasiado bruscos. Más vigoroso que celeste, pues es también el ángel hermoso que cautiva las primeras miradas. Respetamos y amamos la inspiración propia, y esta figura, pues evidentemente la tiene. Y este noble deseo apunta en dos cuadros que se presenta en Cordero. Es completamente suya la manera rojiza con que ve el color, pero no es tampoco tan delicado. En la ejecución como la creación exige ese ángel de brazo fornido, de ropaje verde iluminado por luz propia del infierno, que de los puros espacios totalmente celestiales. Interrumpamos aquí nuestra visita hoy. Detengamos un momento en este hermoso patio en que se ha hecho artista o artística la luz y abandonemos hasta mañana la Academia de San Carlos, diciendo que nada tiene que envidiar en estos días de fiesta a la exposición de pinturas de Madrid en el año de 1871, allí donde hubo todavía un cuadro nuevo de Rosales, con quien no tardaremos en hallar con algún pintor mexicano favorable. Bien, respecto a esta comprensión lectora, me van a escribir 3 cualidades de José Martí. Ajá, por favor.